Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Monjes, profesor de Historia y Ciencias Sociales. En el siguiente video trataremos de explicar un poco el origen de las primeras civilizaciones en el mundo, entendiendo que son pueblos que atravesaron grandes procesos históricos que las sociedades actuales de una u otra manera heredan, ya sea de la forma cultural, económica, social o hasta incluso religiosa. Hoy no es raro para nosotros ver a grandes ciudades habitadas por hombres y mujeres de distintos países, pero nos preguntamos nosotros, ¿desde cuándo los hombres y mujeres tuvieron que vivir en grandes ciudades? ¿Desde cuándo tuvieron que cambiar su forma de recolectores y cazadores para convertirse en agricultores? ¿En qué zona del mundo fue que pasó esto? ¿En qué zona histórica del mundo pasó esto? Además de que estas personas, estos hombres y estas mujeres han creado herramientas y elementos fundamentales para el desarrollo, como por ejemplo las leyes, como por ejemplo la escritura, y tiene que ver con la historia de los primeros pueblos de la Mesopotamia. En este video lo que vamos a hacer, vamos a recorrer un poquito sus inicios y vamos a hablar un poco de su historia. Para comprender un poco mejor de qué hablamos, es importante ubicarnos en el continente asiático, más precisamente en el Oriente Próximo. La Mesopotamia estaba formada por un gran valle alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. De ahí su significado Mesopotamia, que quiere decir tierra entre dos ríos. En esta región aparecieron varias civilizaciones, como los sumerios, los babilonios o los asirios. La economía de estos pueblos se basaba principalmente en la agricultura, como la mayoría de las civilizaciones fluviales. Hace unos 6.000 años, en el Oriente Próximo, los pueblos se fueron transformando gradualmente en ciudades y surgieron las primeras grandes civilizaciones urbanas. A medida que crecía la población y se intensificaba la especialización del trabajo y la división social, se formaban los primeros cascos urbanos, donde vivían las familias que no estaban directamente vinculadas en la producción de alimentos. Con el establecimiento de estas sociedades urbanas surge también la civilización, que se caracteriza principalmente por una estructuración social y económica sólida y la creación de estados organizados que se encargan de regular la vida de las personas mediante códigos y leyes. Estas civilizaciones aparecieron en Mesopotamia, al lado de los ríos Tigris y Éufrates, y algo más tarde en Egipto, alrededor del río Nilo. Más adelante surgieron otras culturas urbanas, la hindú, originada en el entorno del río Indo, y la china, que nació alrededor del río Amarillo. Históricamente se dividió en dos grandes regiones: Alta Mesopotamia o Asiria, situada al norte y habitada por el pueblo asirio, y la Baja Mesopotamia o Caldea, situada al sur y habitada por el sumerio y el acadio. La historia política estuvo marcada por la alternancia en el poder de estos dos pueblos, que hablaremos a continuación. Bien, lo que tenemos hoy en pantalla es el mapa de la zona que venimos trabajando. Para explicar un poquito mejor, tenemos el mar Mediterráneo, bien al norte el mar Negro, acá tenemos el mar Caspio, al sur, bien abajo, tenemos Egipto con el río Nilo, y la parte en la que venimos haciendo hincapié a lo largo del video, que es la zona de la Mesopotamia, ¿sí?, que se encuentra entre el río Éufrates y el río Tigris. Como se dijo en griego, es un país entre ríos o tierra entre ríos, ¿sí? Termina acá, desemboca en el Golfo Pérsico. ¿Qué es importante de esta zona? Que es donde se empezaron a generar las primeras civilizaciones. Para entender también geográficamente de qué hablamos, es una zona muy desértica. Alrededor de toda esta zona hay mucho desierto, ¿sí? Es por eso que es importante entender que las primeras civilizaciones se crearon alrededor de lo que se llamó media luna fértil, que ahora lo vamos a ver en el próximo mapita. La media luna fértil es eso que vemos acá en el mapa. ¿Ven? Esta parte se llama media luna fértil. ¿Por qué? Porque es la zona alrededor de los ríos que es justamente la que tiene fertilidad para la agricultura. Es la única tierra fértil de la zona. Es por eso que los primeros pobladores, las primeras civilizaciones, a la hora de asentarse en un lugar, se pusieron por acá, por la Mesopotamia, se pusieron alrededor del río Nilo y por esa zona, ¿sí? En el desierto era más complicado. Ya vamos a ver en el próximo mapa cómo se dividían según los historiadores. A lo largo de la historia se fueron clasificando estos primeros pueblos en tres grupos lingüísticos. Esto es muy importante. En los asiáticos, ¿sí?, en los semitas y en los indoeuropeos, ¿sí?
Seguramente no se llega a ver del todo, pero lo voy a ir explicando. Estos grupos lingüísticos se caracterizan justamente por la familiaridad que tenían en la comunicación verbal. Bien, entonces dijimos que se agrupaban en 3 formas lingüísticas: asiánicos, semitas e indoeuropeos. Como verán, acá tenemos el pueblo más importante de los asiánicos, que son los sumerios, que se ubicaban por acá, en esta zona, como pueden ver, ubicado entre el Éufrates y el Tigris. Eso es la zona donde habitualmente vivieron, justamente creando esta gran civilización. Por otro lado tenemos los semitas, ¿sí? Los semitas también se ubicaron en la Mesopotamia y se encontraban en lo que tiene que ver con el río Jordán, la parte que hoy es Jordania e Israel, alrededor del mar Mediterráneo, acá, donde estoy marcando con la flecha. En esta zona es donde se encontraban los semitas, que es muy importante remarcar una diferenciación. Cuando uno habla de semita, muchas veces se lo confunde de mal manera con el judío, con el término judío. Es cierto que el pueblo hebreo es uno de los primeros pueblos que se ubicaron en esa zona, pero no solamente los hebreos son semitas, sino hay un montón de otros pueblos, también de origen árabe, que también son semitas. ¿Se entiende? Es decir, que conceptualizar al pueblo judío solamente como semita es un error histórico. ¿Qué hay que decir también? Que es una zona en la cual había mucho cedro. Ahora lo vamos a ver en el próximo mapa, que tengo el último en este caso, que es de los recursos naturales, para ir entendiendo mejor cuál era la actividad de cada pueblo. Pero es importante marcar esto también, que tanto asiánicos como semitas, como indoeuropeos, que son los hititas, mitamios, ¿sí?, los medos y los persas, que también vinieron, fue la última oleada que se asentó en este lugar, eran formas de comunicación lingüística, ¿sí? Entonces se comunicaban de una manera y se los caracterizó de acuerdo a su nombre. Y el próximo mapa que vamos a ver es el de recursos naturales. El mapa es el mismo, solamente que lo que marcamos ahora son los recursos naturales que había en cada zona. Como verán, en la parte de la Mesopotamia tenemos cereales, arcilla, betún, madera, petróleo, un montón de recursos naturales. Por el lado donde estaban los semitas, que estamos viendo recién, había cedro, hierro. En la meseta de Anatolia, que es esta parte de aquí, donde habitaron los hititas durante muchos años, ámbar, piedra, mármol, plomo. Y en el lado de Egipto, al norte, cercano al río Nilo, vemos que había cobre, por ejemplo. Esto es muy importante porque, de acuerdo al lugar donde vivían, también condicionaban los recursos naturales cuáles iban a ser las capacidades de cada uno. Por ejemplo, los sumerios, ahora vamos a hablar, que fueron uno de los primeros que lograron entablar justamente en escritura a través de unas tablillas cuneiformes de arcilla. Bien, obviamente que en la región haya habido arcilla fue muy beneficioso, está claro. Hacia el año 10.000 a.C. finalizó la cuarta glaciación. Hacia el 14.000, los glaciares habían empezado a derretirse por última vez. El deshielo de los glaciares y los cambios climáticos fueron la causa de otros cambios. El medio geográfico se modificaba. Empezaron a surgir bosques en los lugares antes ocupados por los hielos. Los grandes animales de clima frío como el mamut y el rinoceronte lanudo se retiraron hacia el norte y finalmente se extinguieron. Comenzaron a llegar a los nuevos bosques animales más pequeños y veloces. Estos cambios en el ambiente plantearon nuevos problemas a los hombres y las mujeres, hasta entonces cazadores y recolectores, quienes tuvieron que encontrar nuevas formas de cazar animales y de conseguir otros alimentos. Para lograrlo, necesitaron nuevos utensilios y nuevas armas. Hasta ese entonces las personas vivían de la caza, de la pesca y también de la recolección de algunas frutas que el medio natural les brindaba. Con el correr del tiempo tuvieron que adaptarse y tener otra relación con la naturaleza. Pasaron de ser unas personas de medio de destrucción natural a producción. Es decir, que cultivaban, criaban animales que también les servían el día de mañana para alimentarse. Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera del mundo. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios comenzaron a escribir su idioma mediante pictogramas, que representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Una muestra de esta etapa se puede observar en la tablilla de Kish, del 3500 a.C.
Hacia el 2600 a.C. los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del ideograma original, y al finalizar ese milenio, con objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente diferentes. A finales del cuarto milenio a.C., los sumerios crean un sistema de escritura basado en la representación de pictogramas sobre tablillas de arcilla mediante un puntiagudo punzón. La evolución de este sistema derivó en la famosa escritura cuneiforme. El Imperio Acadio fue un gran reino de Mesopotamia. Mantuvo su máximo esplendor en el siglo XXII a.C., del 2334 al 2192. En lo que se sucedieron 5 monarcas, de los que se destacaron Sargón, Rimush, Naram-Sin, entre otros, y estos gobernaron durante 141 años. Los dominios del Imperio Acadio se extendieron a toda la cuenca del Tigris y el Éufrates, Elam, Siria y, según las inscripciones, aún más allá hasta el Líbano y la costa mediterránea. Según dichas inscripciones, se llegarían a realizar incursiones hasta en Anatolia y el interior de los montes Zagros. Las ciudades de Mesopotamia se llenaron de monumentos y estelas conmemorativas que hablaban de la grandeza del nuevo imperio, y en la escritura se produjo un importante avance del idioma acadio, que se convirtió en la lengua administrativa del Estado, claro, de origen semita. El Imperio hitita fue un estado de la antigüedad que se originó cerca del siglo XVII a.C. y sucumbió cerca del siglo XII a.C. Fueron un poder dominante en Anatolia, donde se situó su núcleo político central y otros territorios periféricos. Durante el siglo XIV y el siglo XIII a.C. incorporaron un gran número de vasallos anatólicos en Occidente y controlaron extensas zonas de Siria, alcanzando el río Éufrates. Su organización político-militar fue bastante compleja. Su capital fue Hattusa. Hablaban una lengua indoeuropea, escrita con jeroglíficos o caracteres cuneiformes tomados de Asiria. Su reino reunió numerosas ciudades-estados de culturas muy diferentes entre ellas y llegó a crear un influyente imperio gracias a su superioridad militar y a su gran habilidad diplomática, por lo que fue la tercera potencia en Oriente Próximo. Perfeccionaron el carro de combate ligero y lo emplearon con gran éxito. Se les atribuye también una de las primeras utilizaciones del hierro en Oriente Próximo para elaborar armas y objetos de lujo. Tras su declive, cayeron en el olvido hasta cerca del siglo XIX. Lo que acabamos de ver es, de acuerdo a la separación lingüística, los orígenes de estas primeras civilizaciones mundiales, estas grandes civilizaciones. Tomamos a los sumerios, de los asiánicos, tomamos a los acadios, de los semitas, y tomamos a los hititas, de los indoeuropeos. Lo que vamos a hacer a lo largo de los siguientes videos es ir adentrándonos en su cultura, también en su historia, y también un poco más en cómo se manejaban en la sociedad, ¿sí? Les mando un abrazo grande y espero que nos encontremos pronto. Chao.